Buenas tardes, bienvenidos a nuestra noche de museos del mes de marzo. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno, les da la bienvenida a este conversatorio que lleva como nombre Disputas por la Imagen, Realismo frente a Abstracción en el Arte Mexicano, que forma parte del programa público de la exposición Manifiestos del Arte Mexicano 1921-1958, la cual ustedes pueden visitar de manera virtual a través de nuestras redes sociales. Tenemos como invitados a Paola Uribe, doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se centra en el arte moderno mexicano, específicamente en las relaciones entre las artes plásticas, el cine y la fotografía. En el año 2009 curó las exposiciones Gráfica en el exilio, Joseph Renau en el periodo mexicano en la Casa del Lago, y Renau y el muralismo en el exilio, diálogos con Siqueiros en la Sala de Arte Público Siqueiros. Actualmente forma parte del Seminario Permanente de Investigación sobre Revistas de América Latina, Espiral, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Gracias. Y también nos acompaña Luis Rius. Él es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en arte moderno, contemporáneo, historiografía, crítica de arte y curaduría. Es autor de 7 libros y recientemente de una novela histórica, además de haber colaborado en más de un centenar de catálogos y publicaciones especializadas en arte. Entre sus reconocimientos se encuentra el Premio a Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón. Fue director de los museos Casa de Estudio Diego Rivera y del Museo Mural Diego Rivera, y desde 1987 es investigador del CENIDIAP, labor en la que se desempeña actualmente. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Un placer, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues comencemos este diálogo sobre las relaciones entre abstracción y realismo en México, que es una parte importante de nuestro recorrido en la exposición de manifiestos. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles es justo cómo se dio esta convergencia entre un realismo que se venía dando en México preponderantemente a través de los muralistas y la llegada de la abstracción a nuestro país. Y sobre todo, ¿cómo podemos repensarlo el día de hoy? No sé si gustes empezar, Paola, por favor. Sí, gracias, Carlos. Bueno, antes también agradecerte por la invitación, a ti, a Carlos, a Brenda y a todo el equipo del Museo de Arte Moderno, y también un gusto platicar con Luis en esta ocasión. Podemos pensar esta convergencia de realismos y abstraccionismo desde un punto de vista, yo lo dividiría entre décadas también y entre contextos, ¿no? Porque se dio en un periodo más o menos de, yo creo como desde los 40 hasta los 60, ¿no? Y donde está atravesado esta convergencia por la relación arte-política. Creo que es un momento importante en ese sentido, como justo el muralismo, si podemos poner este movimiento como el ejemplo del arte realista, ¿no? El que estaba llevando la batuta de lo que era el arte realista, frente a la nueva emergencia de los jóvenes artistas mexicanos, que, bueno, conocemos como la ruptura. Sabemos que este término de ruptura no es un término que ellos hayan adoptado desde el momento en que surgió este grupo de jóvenes mexicanos en el arte, sino fue un término que se fue adoptando poco a poco entre escritores, bueno, con Octavio Paz, o historiadores del arte, ¿no? Con Teresa del Conde, y la exposición también de los 80 en el Carrillo Gil, ¿no? De la ruptura. Entonces, bueno, pero estos dos grupos, el muralismo, por ponerle un nombre y apellido, ¿no? Y encarnado, por ejemplo, en los tres grandes, en Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pues si lo vamos en un recorrido contextual dentro de esta relación arte-política, pues si nos insertamos en la década de los 40, es interesante esa década en el sentido de que
el Estado mexicano, ¿no? Estaba institucionalizando lo que es el arte, ¿no? Nace el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el 47, o también el Museo Nacional de Artes Plásticas en Bellas Artes, o también a este grupo en los sexenios, tanto de Ávila Camacho como de Miguel Alemán, pues le quieren posicionar o darles un nuevo lugar a este grupo de artistas, ¿no? También en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de recuperar qué es el arte nacional, ¿no? Entonces tienen pues una fuerza importante, pero al mismo tiempo confluyen otros artistas que rompen o que traen otras ideas, ¿no? A pesar de este intento del Estado y de los muralistas mismos, ¿no? De qué lugar o qué papel tiene como artistas en el arte nacional. Hay otro grupo también que, por ejemplo, el investigador Francisco Reyes Palma hace un recorrido en algún texto donde, bueno, no es la única ruptura que ha habido con el muralismo. Tenemos como ejemplo en los 20 el estridentismo, ¿no? Y luego viene un grupo en los 40, 30, 40 que la imagen o la figura principal es Tamayo, ¿no? O Carlos Mérida. Y entonces se pone un contradiscurso en este sentido de una nueva irrupción de nuevas ideas de lo que es el arte, en este caso también ideas de abstracción. Y en realidad cuando se podría replantear la confrontación entre abstracción y realismo, sería en la década de los 50, ¿no? Que ya irrumpe este nuevo grupo de nuevos jóvenes mexicanos a través de distintos medios, a través de distintos circuitos, por ejemplo las galerías, o también la proyección internacional, ¿no? De estos artistas como José Luis Cuevas o Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Matías Geritz, o un personaje también como Juan José Urrola, que irrumpen y cuestionan justo lo que es el arte y esta posición o este poder que tenía el muralismo en los 40 y que en los 50 se empieza a cuestionar por parte de estos nuevos jóvenes, y la posición, ¿no? que deben de tener y la función que debe de cumplir el arte, ¿no? Para estos nuevos jóvenes el arte tendría que ser una expresión pues subjetiva, ¿no? Sensible, poética. También cuestionan cosas como el formato, ¿no? Que es un tema interesante que se desarrolla en ese momento, ¿no? Si solamente el muralismo debe de ser el medio como expresión, o también el papel de la pintura de Caballete, ¿no? Que es, si es sin desmitificar esta idea de que es arte burgués, ¿no? Y arte para las clases poderosas, sino es un medio posible para experimentar y buscar nuevos medios de expresión artística, ¿no? Por el otro lado también está este juego que señalé al inicio, en la década de los 50, del contexto internacional, ¿no? Inicia la Guerra Fría. También el Estado mexicano entra en otro proceso de industrialización, de desarrollismo, de tener contacto con otras ideas estéticas, artísticas, también internacionales. Es el boom, ¿no? Del expresionismo abstracto en Estados Unidos, y cómo también los artistas o los nuevos artistas mexicanos sienten la necesidad de estar en este discurso, ¿no? Estar en estas tendencias que están sucediendo en muchos lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos, y pues ellos frente a este nacionalismo o a este realismo, ¿no? Pictórico, pues ellos quieren romper justo con esa idea y entrar a este discurso internacional que
que pues viene como tendencia, ¿no? Como tendencia en el arte. Y bueno, pues también surgen nuevos espacios, como lo dije, también el Estado juega un papel mexicano importante porque está entre apoyarlos o no apoyarlos, ¿no? Entre generarles espacios o no generarles espacios. Surgen pues sí, bienales que son causa de controversia, ¿no? Por ejemplo, la Bienal del 58 de pintura interamericana de pintura y grabado, que aparecen los pintores realistas como representantes internacionales, mientras que en la misma Bienal, pero del 60, aparecen los artistas ya expresionistas abstractos, ¿no? Entonces también esto es una señal de cómo el papel del Estado y el arte también se encuentra en una tensión, ¿no? Para darle apertura a estas nuevas formas, como es la abstracción, y como es otro tipo de replanteamientos, como las relecturas de las vanguardias, ¿no? O nuevos humanismos. También por ahí aparece un grupo que se llama Nueva Presencia, ¿no? Que están replanteando esta idea del humanismo y de cómo se tiene que expresar el sujeto frente al arte, ¿no? Entonces, creo que el contexto político y el contexto de políticas culturales en México, más esta necesidad de crear nuevas vías y nuevas formas de expresión, pues son lo que da esta confrontación entre realismo, o es el panorama general de esta confrontación entre realismo y abstraccionismo. Genial. Luis, ¿nos podrías complementar con tu opinión sobre el mismo tema en esta lucha entre la Escuela Mexicana de Pintura y esta abstracción que, como nos ha dicho Paola, con el tiempo recibió el nombre de Generación de la Ruptura, pero en su momento pues tan solo se le llamaba con términos como pintura nueva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues con mucho gusto y es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho tu invitación y la de todo el equipo del MAM y pues un placer estar aquí con Paola compartiendo este espacio. En efecto, creo que ella nos ha puesto muy bien situados en la geopolítica del momento. Este encuentro se da en México en un momento específico de la Guerra Fría, entre las neovanguardias o nuevas vanguardias artísticas que incluyen varias propuestas de abstracción, pero también de un arte figurativo llamado semifigurativo o neofigurativo, y las tendencias que provienen del realismo. Hay que tener en cuenta que a partir de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, al final, hacia 1945, envejecen los viejos maestros europeos que aún viven, envejecen o bien sus propuestas ya están afirmadas en un plano internacional y surgen en el panorama nuevos representantes del arte, nuevas referencias que hacen una relectura, como bien lo dijo Paola, de las vanguardias históricas. Por ejemplo, Francis Bacon es incomprensible sin la lección de Pablo Picasso, otros más sin las lecciones de Duchamp o del mismo Picasso o de otros más, pero estos neovanguardistas de segunda mitad del siglo XX inician muy de acuerdo con su época, una relectura del arte y del mundo, incluso de las propias vanguardias, hasta qué grado éstas podían, por ejemplo, transformar la realidad cuando habían fracasado las vanguardias históricas como quedó demostrado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces surgen en Inglaterra, por ejemplo, Francis Bacon, surge Giacometti, en Italia Alberto Giacometti, también con su hermano, y esta como neofiguración italiana que se expresa en pintura y en escultura,
que trata de proyectar una nueva imagen del ser humano, monstruosa, alejada de los cánones representacionales armoniosos y bellos que había demostrado su falsedad. En Francia, Jean Dubuffet, por ejemplo, también con sus trabajos con gentes marginales y los propios, también fraguados en una neofiguración que presenta al ser humano distorsionado y que trata de reflejar más su interior monstruoso, deforme, informe, no definido por las estructuras culturales que nos venían diciendo, definiendo a los seres humanos desde la época del Renacimiento, y que esto demuestra su falsía, digamos, a mediados del siglo XX. En Estados Unidos, bueno, Pollock, pero también de Kooning, por ejemplo, trabaja una semifiguración que a veces se relaciona con la de estos monstruos cardinales, como les llamará Marta Traba, que trabajan una neofiguración dentro de la cual se incluye al mexicano José Luis Cuevas. Entonces, ante estos nuevos paradigmas internacionales, en México, pues también vemos parecido un fenómeno de envejecimiento de las propuestas derivadas directamente de Rivera y sobre todo de Rivera, porque Orozco se retoma muy bien y Siqueiros tiene un protagonismo polémico todavía, es el único vivo entre ellos, y entonces es natural que surgieran nuevos referentes en el arte, nuevos referentes que entrarían en conflicto con la escuela, lo que quedaba de la herencia de la Escuela Mexicana de Pintura, que se expresa en el Frente Nacional de Artes Plásticas, y con otros sucesores de los tres grandes, como son Chávez Morado, Salce, como son también Pablo Higgins, extraordinarios. Todos ellos, desde luego Aurora Reyes, Andrea Gómez, hay muchas mujeres también, por supuesto, con propuestas realistas en el sentido de que tienen una expresión formal verista y comprometida con causas sociales y populares que no iban a embonar en la visión del mundo de jóvenes de la clase media, sobre todo urbana, como eran los neovanguardistas, ya sean los que pugnan por una abstracción muy clara desde un principio, como Lilia Carrillo desde el informalismo, como otros más que lo harán como Felgueres con esta beta experimental maravillosa también en su reciclaje de materiales, como lo hace Vicente Rojo en esa época con sus señales y algo anterior, como lo hacen varios que trabajan una abstracción o lírica o bien más bien formal o geométrica, ya sea de líneas duras o de líneas sensibles, geometría dulce, como la llamaban Roberto Pontual y Jorge Alberto Manrique. Entonces están estos abstractos mexicanos, pero también hay una línea neofigurativa poderosísima. De hecho, es la que lleva a cabo, tampoco habla, en efecto, no sé si la ruptura, de acuerdo con Paola, esto se acuña después, pero digamos esta apertura en el arte mexicano la hacen más que la abstracción en un primer momento, la hace más y la caudilla un artista neofigurativo como es José Luis Cuevas. También está en esta línea de monstruosistas, neohumanistas también llamados, pues está que trabajan la deformación de la figura, la caricaturización dramática, digamos. También está Rafael Coronel, están otros que hay que trabajar, uno de ellos hay que rescatarlo, Inocencio Burgos, otro más que tenía un dibujo maravilloso, que tuvo un protagonismo fuerte en esa época, que era Héctor Javier, por ejemplo, Vladi. Entonces, a todos estos neofigurativos se les llama, y todavía ocurre en publicaciones académicas muy buenas, para simplificar abstractos, aunque en realidad no lo son,
Cabe recordar al respecto que entre los artistas de las nuevas vanguardias, es decir, los rupturales o los de la apertura, no realistas, entre ellos hay polémicas entre abstractos y figurativos, a veces orquestadas de una manera muy clara, aunque fue interesante sus polémicas, como la que sostuvieron José Luis Cuevas y el doctor Carrillo Gil, y otras más en las cuales discutían sobre la importancia de no dejar fuera de la representación a la figura humana, porque ahí el imperativo era, hay que afirmar una imagen del ser humano actual, fraguada en el monstruosismo, en todas las calamidades de la guerra, en todos los horrores de la Guerra Fría, en las tragedias del continente latinoamericano. Es decir, tiene que haber un ser humano, una imagen del ser humano, ya no clásica, ya no el David de Miguel Ángel, ya no Leonardo, ya no incluso Diego Rivera o estos maestros de la primera vanguardia, ya no Matisse, sino un monstruosismo que nos refleje al interior. Todo esto derivado también de polémicas filosóficas entre filósofos como Sartre y Heidegger, que ponen en duda la pertinencia de hablar de humanismo. Ya no cuenta eso. Lo que cuenta es un nuevo humanismo que nos refleje al ser humano fraguado en el duro suelo de la historia. Por eso es que es importante continuar con una figuración caricaturizada, monstruosista, deudora de un expresionismo tanto europeo como de José Clemente Orozco, que es muy retomado por Cuevas y los monstruosistas mexicanos. Entonces, este encuentro en México, en el escenario mexicano, entre neovanguardias y realismos, tiene los protagonistas y al mismo tiempo contempla varias expresiones que no se pueden resumir en realismos contra abstracción, sino que hay varias vertientes. Genial, Luis. Has mencionado que en este proceso hay una figura sumamente controversial. Me refiero en específico a David Alfaro Siqueiros, creador de buena parte de los manifiestos del arte mexicano en la primera mitad del siglo XX, pero en 1945 publica un compendio de textos al que titula No hay más ruta que la nuestra. Y con el tiempo esta frase pasa a marcar una especie de cerrazón hacia otros impulsos artísticos y nos gustaría que pudieras platicarnos cómo es que podemos desmitificar justamente esta frase, estos textos que están dentro de estos compendios que realiza Siqueiros y justo cómo podemos repensar el día de hoy estos textos. Bueno, el manifiesto que, por cierto, quisiera mencionar la exposición basada en manifiestos, es extraordinaria. Muchas felicidades por esta exposición, porque, entre otras muchas cosas, pone de manifiesto lo que intentaban estos grandes manifiestos, valga la redundancia, de las vanguardias, ¿no? Que son radicales, muy radicales, a veces hasta delirantes, porque de eso se trataba, y provocativos y al mismo tiempo orientados a transformar la realidad, más allá del arte. Entonces, no hay más ruta en la nuestra que Siqueiros, hay que enmarcarlo en estas intenciones de la vanguardia y en estas licencias que tienen los artistas de la vanguardia de ser exagerados, provocadores, delirantes, todo eso que fue Siqueiros a lo largo de su existencia y en particular en este manifiesto. Ahora bien, este manifiesto es el más citado del arte mexicano, pero de los menos leídos. Si uno lo lee con atención, pues resulta que, pues hombre, sí es muy delirante,
de pronto invita a todos a seguir el realismo mexicano, que nunca queda claro precisamente cuál, porque es muy distinto el de él mismo con el de Rivera, con el de Orozco, con el de Tamayo en un momento dado, por así llamarlo realismo, pero él contempla una escuela de muy amplias posibilidades expresivas, como lo eran todas, la de Nueva York, la de París, etcétera, e invita a sumarse al mundo entero a la ruta del realismo mexicano. Invita, por ejemplo, a los exiliados españoles, a los que había cautivado en las trincheras en plena guerra civil, que lo escucharon un poco antes, se quedaron maravillados, entre ellos Renau. Otros dijeron, qué horror, imagínense seguir esa, no sé, como que solamente esa línea, que queda formalmente expresada en 1945, pero que ya desde antes Siqueiros la formulaba en distintos escenarios. Y de pronto uno puede decir, pues, ¿por qué lo iban a seguir artistas como José Bardazano, por poner un ejemplo, o Lucinda Urrusti, entre los jóvenes del exilio? Pues no, esto es como una dictadura. Pero Siqueiros, al mismo tiempo, con mucha inteligencia, expone ahí que la historia del arte es una búsqueda continua del realismo, en muy diversas acepciones y desde muy diversas posibilidades. Entonces hace un recuento desde el año, bueno, desde tiempos ancestrales hasta el presente de la escuela mexicana, donde dice, ahora nos toca a nosotros encabezar este proceso de acercamiento y de construcción del realismo, que necesariamente tiene que pasar por muchas etapas y que contempla el arte abstracto. La abstracción en el arte es un paso necesario para irnos acercando a la mejor expresión realista que refleje al ser humano complejo actual. Si nosotros leemos con una mirada, digamos, que pueda limpiar un poco los imperativos de época, y lo confrontamos con lecturas contemporáneas, nos vamos a encontrar libros como el de Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual, que no están muy lejos de esta tesis. Gubern habla de cómo la expresión artística tiende a buscar cada vez un mayor realismo en sentido muy amplio, no necesariamente en el verismo retiniano de las obras, sino también en un sentido muy complejo. Entonces vemos que ahí Siqueiros pues es inteligente su manifiesto, ya de ahí a seguirlo todos en esa época, pues no iba a ocurrir como no ocurrió con ningún manifiesto de la vanguardia, pero es un manifiesto inteligente que vale la pena releer, así como el de José Luis Cuevas, el de La cortina de nopal, que es un cuento kafkiano maravilloso, pero desde luego Siqueiros hay que sacarlo de ese reduccionismo en el que impide ver sus grandes propuestas, porque en esta ruta, más que estar realistas, están grandes expresionistas abstractos americanos como Jackson Pollock. Yo pondría a Jackson Pollock en la ruta de Siqueiros como algo más representativo que la parte negativa que se le ha querido ver solamente en la línea realista. Paola, ¿cuál sería tu posición frente a este texto? Sobre todo considerando que tú has escrito sobre Siqueiros desde el lado de la tecnología y como un artista de vanguardia, ¿no? Sí, pues sí, es importante también ver en qué, o tener en cuenta en qué contexto, ¿no? Que escribió este texto Siqueiros. Siqueiros está regresando de años de exilio en Latinoamérica. Y se encuentra con este contexto que hablaba al inicio del conversatorio de, pues, qué papel va a tener ahora el arte mexicano, ¿no? El arte muralista, el arte realista en estas nuevas tendencias y en estas nuevas ideas del arte internacional. Y entonces México, ¿qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué arte tiene que poner enfrente? Entonces hace este texto
hace este texto que, como bien dices, está compuesto por, ¿no?, varios textos, habla sobre Orozco, o sea, pone en su lugar cada uno de los personajes, ¿no?, que han construido el arte realista mexicano, ¿no?, el doctor Atl, Diego Rivera, y también le da un lugar y el peso que debe de tener este movimiento en la historia del arte universal también, ¿no? Y plantea también, tiene, como bien dice Luis, es provocador, ¿no? Y tiene frases como decir, después del Renacimiento se acabó la pintura, ¿no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y sí quiero renovar esta idea del arte mexicano y sobre todo poner énfasis en la función del artista como un agente social y político, ¿no? Entonces, que eso no se borre. Y creo que eso es importante porque es una discusión muy actual, ¿no? Del el arte, ¿qué tiene que hacer? ¿Debe de cumplir nomás una función estética, ¿no?, subjetiva? ¿O debe de cumplir un arte, o debe de cumplir una función social, política y de denuncia, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una discusión totalmente actual y que desde ahí lo podemos leer. Y por otro lado, también esta parte, él, junto con este texto, hace un centro realista moderno, ¿no? Una academia donde quiere justo plantear esta renovación frente a la abstracción, a las neovanguardias, y decir que pues el arte realista no tiene que resolver las cosas simplistamente, ¿no? Porque él ve las soluciones y los medios que están utilizando los nuevos artistas mexicanos como algo muy simple, que no tiene esta reelaboración técnica, matérica, ¿no?, que va a imponer llegando por ejemplo, a acciones o obras donde integra arquitectura, pintura, ¿no? Empieza también a replantear la geometría, ¿no? También retoma elementos que ya ha ido trabajando, como el espectador móvil, la visión poliangular, ¿no? La relectura de espacios históricos o de arquitectura de otras temporalidades, dándole un nuevo sentido con la pintura. Entonces, poner todo lo que hizo o lo que hizo fuerte al arte realista mexicano o a la Escuela Mexicana de Pintura, que después también se va a conocer así, y darle el peso que debe tener frente a estas tensiones de las nuevas tendencias internacionales y del arte joven que se está dando en México. Entonces yo creo que es un texto en ese doble sentido pertinente, tanto en la parte estética, técnica, lo que está poniendo, ¿no? Nuevas realidades, nuevo humanismo, ¿no? Nueva experiencia, búsqueda experimental de cómo trabajar un espacio pictórico, y por el otro lado, pues también en el contexto y está presente, como bien lo dijo Luis, pues es un texto que después van a retomar los rupturistas y van a decir, a ver, nos quieren imponer, ¿no?, estas ideas, pero no, hay muchos caminos. Entonces también es un texto provocador y que da pie para que ¿no?, habrá otros discursos de los que estamos hablando. Genial. Luis, nos adelantaste ya un poco sobre otro manifiesto que has calificado de delirante y que justo en la exposición, por el contexto, los hemos contrapuesto precisamente al de Siqueiros como una respuesta a este, que es la cortina del nopal de José Luis Cuevas, el cual has calificado como kafkiano. Me gustaría que nos platicaras un poco más de ello. Y sobre todo de esta figura de José Luis Cuevas, que justo no es un artista abstracto, que se acerca más a lo que tú has llamado esta nueva figuración, este nuevo humanismo, y que sería también interesante rescatar su lugar dentro de la pintura mexicana para nuestro público de ahora. Ahora sí, con mucho gusto, Carlos. Sí, pues lo que comprueba este manifiesto, la cortina de nopal, es el deseo en particular de José Luis Cuevas, también de quienes estaban a su alrededor, tanto en el escenario político, vamos a decirlo, como en el escenario cultural, digamos sus equivalentes en la literatura mexicana,
de refundar el arte mexicano. Es decir, no solamente establecer un giro, no solamente cambiar el arte mexicano, sino refundarlo. Tiene que haber un nuevo mito, tiene que haber una nueva mitología y tiene que haber una nueva ritualidad incluso en el arte. La cortina de nopal se presta muy bien para esto porque te plantea muy bien escrito, no sabemos si por Cuevas o por su escritor fantasma que ha salido a relucir, ya hablaremos más adelante sobre esto, está muy bien planteado un artista, un antiartista que sería el representante de la escuela mexicana, una especie de burócrata gris, tristón, no creativo, que vive amargado y que recibe contratos para que pinte murales en muchos lados. Entonces recibe el contrato para pintar un mural, va y lo pinta, pero no es creativo, es un sujeto gris, como los de las caricaturas del antiguo bloque socialista, que de pronto veíamos que todos salen grises y tristes. Un poco así lo plantea la cortina de nopal, y hay elementos ahí misteriosos y de distanciamiento, diría yo, con lo verdaderamente importante, que nos recuerdan a la literatura de Kafka. Es un poco el proceso, ahí está, yo lo veo reflejado, te lo recuerda. Entonces, esto es interesante porque funciona muy bien como una especie de, pues de contramanifiesto contra lo que podría aún defenderse como realismo mexicano histórico, y al mismo tiempo funciona muy bien para aglutinar como neoexistencialismo que existía en la época, en esa misma época, y que compartían varios grupos culturales jóvenes. Entonces, Cuevas conoció a Kafka, leyó a Kafka a través de la influencia de Gómez Sicre. José Gómez Sicre, este crítico de arte y curador cubano muy capaz, que fue contratado por la Unión Panamericana de Washington para pues trabajar con las exposiciones del continente americano, latinoamericano. Entonces, según Cuevas, Gómez Sicre lo introdujo a Kafka. Entonces, en la cortina de nopal está muy clara esta influencia, y si lo escribió Gómez Sicre, como algunos lo han sugerido, pues también se ve la influencia kafkiana. Entonces es muy breve, muy inteligente, y realmente vale la pena leerlo. Es una caricaturización de los realistas encarnada en un artista, y expresa muy bien lo que significa Cuevas en ese momento. Un nuevo mito en el arte mexicano. Lo es porque se afirma en México, sí, en la Galería Pris, donde pone por primera vez en 1956, creo, se me acaba de ir, pero creo que sí, y en una crítica de arte que desde entonces lo apoya con todo, empezando por Margarita Nelken, cosa que de pronto se menciona poco. Ella lo apoya antes que Gómez Sicre, y después los dos van haciendo mancuerna en lo siguiente. Expone Cuevas aquí y luego viaja por varias ciudades del continente de América Latina, ¿verdad? Argentina, Venezuela, Colombia. Está en galerías clave como la Bonino de Buenos Aires. Ahí tiene una participación muy activa, protagónica, arma polémicas, tiene relación con artistas de la importancia de Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, que se llamaba como nuestro político, pero es un pintor argentino muy notable. Seguí muchos otros artistas críticos encumbrados como Alejo Carpentier, que aparte de gran novelista era un crítico de arte importante. Entonces se va creando, va generando, va construyendo esta nueva mitología del arte para desbancar a la mitología anterior, la de la Escuela Mexicana de Pintura. Todo esto que él va construyendo en América Latina, entre lo que cabe destacar el premio especial de la Bienal de Sao Paulo en dibujo que se la dan a él, Margarita Nelken lo va escribiendo aquí en México en el periódico Excelsior,
y dice, como nadie le presta atención a este joven genial, yo aquí pongo los triunfos que va obteniendo en América Latina. A veces menciona concretamente en qué, como la Bienal de Sao Paulo, pero va narrando y va haciendo eco de todos estos triunfos de Cuevas, que en muchos casos consigue con el apoyo de la Unión Panamericana de Washington, y desde luego con un talento dibujístico, talento artístico que sin duda tiene este joven artista. Entonces, Cuevas es quien desde la nueva figuración irrumpe con este nuevo mito, este nuevo rito, esta nueva leyenda de artista que lo pone a él como el triunfo del subjetivismo casi romántico. Es casi como los románticos que han padecido de niños enfermedades, que de pronto no puede asistir a sus exposiciones porque tuvo un ataque de algo, de alguna enfermedad, que de pronto reclama el valor de lo subjetivo por sobre cualquier objetividad, que busca el arte otro a la manera de Dubuffet, va a los manicomios, regresa a los orígenes de lo humano, a lo infantil. Entonces se acerca muy bien a esta nueva mitología internacional que tiene que refundar a la figura humana fuera de los absolutos históricos. Cuevas embona muy bien y entonces por ello tiene una gran plataforma en América Latina, también en Estados Unidos y en buena medida en París. Esto es algo que también debe saberse ahora porque la influencia de Cuevas a nivel internacional fue muy grande. Si uno observa a un artista argentino como Luis Felipe Noé, le debe mucho a Cuevas y es un extraordinario artista. En México tenemos varios de estos artistas latinoamericanos, por ejemplo, en la colección del Museo Tamayo, que le debieron alguna influencia. Como en él siempre la leyenda y la realidad están en una frontera difícil, entonces no está claro, pero parece ser que él influyó para que Fernando Botero hiciera estas figuras de gorditos. Fue un consejo de José Luis Cuevas. Hay varias cosas así que le dan este valor fundacional a Cuevas, que sin duda lo tuvo. Por algo encabezó en buena medida este otro movimiento que mencionaba Paola, el de los interioristas o de insiders, neohumanistas, que también tenían a un crítico de arte que era Selden Rodman, también agente de la CIA, que hizo un libro maravilloso al respecto, también con Arnold Belkin, con Icaza, con otros que trabajaron en una figuración, condiciones similares, y que abrieron el escenario mexicano en esas épocas desde una plataforma que pretendió ser fundacional. Ese es a mi modo de ver el valor de Cuevas en ese momento. Paola, ya nos habías mencionado un poco que esta provocación de Siqueiros encuentra una respuesta en la nueva generación de artistas, justo estos mencionados como La Ruptura y particularmente en la figura de José Luis Cuevas. ¿Qué más podrías comentarnos alrededor de él? Sí, pues José Luis Cuevas es yo creo que es la figura central que polemiza y que dinamiza, ¿no?, esta discusión de nuevo, para que entre el nuevo arte joven, ¿no?, en la escena del arte mexicano. Entonces, aprovecha muy bien, creo que por la personalidad arrolladora que tenía José Luis Cuevas, aprovecha muy bien todos los medios que existen, ¿no?, como la prensa o la televisión, justo en estas nuevas ideas de integrar otros medios al arte joven, como pues sí, la televisión y la transmisión. Por ejemplo, me viene a la mente el espectáculo que hizo del mural efímero, ¿no?, en respuesta a la búsqueda de los muralistas de la permanencia y de la seriedad que debe tener una obra pública, y Cuevas incendiando y todo el espectáculo con música de los Beatles, ¿no? Entonces, creo que la figura que orquesta
las grandes polémicas y pone sobre la mesa los temas tanto estéticos como políticos, ¿no? Cuando se piensa en Cuevas como una figura, o en general la ruptura como figuras no politizadas, yo creo que es algo que se tiene que cuestionar, porque desde la manera en que está exigiendo nuevos medios, nuevas maneras, nuevas vías, nuevas dinámicas, estas acciones o estas polémicas que también tienen una lectura política, ¿no? Por parte de José Luis Cuevas, el incendiar un mural y hacerlo efímero, ¿no? Hablando sobre las diferencias con David Alfaro Siqueiros, a veces hasta frente a frente, ¿no? Discutiendo sobre el papel del muralismo y la escuela mexicana y por qué le cierran estos espacios, los temas, ¿no? Que planteó al inicio en este manifiesto, la cortina del nopal. Y también, pues, es una figura muy interesante y profunda porque tiene también gestos como cuando meten a Siqueiros a la cárcel en el 60, ¿no? Se une a este grupo de artistas que reclaman, ¿no? Esa acción por parte del Estado mexicano y no participa, por ejemplo, en el Salón ESO de 1965, justo como parte de este reclamo. Entonces, que era un polemista, pero con profundidad y con un sentido político presente que a veces no tiene esa lectura, y en general, ¿no? La ruptura a veces se lee de una manera muy plana en ese sentido, y yo creo que personajes como, por ejemplo, Vicente Rojo, que es parte de los jóvenes exiliados y que se suma a este movimiento de nuevo arte mexicano, pero que también tiene detrás, ¿no? Lo que está pasando en la España franquista, y que también es poco conocido, por ejemplo, que participa en una revista como Jóvenes Españoles, ¿no? O que participa en una revista como España y la Paz, con pues dibujos políticos, y creo que al mismo tiempo está buscando nuevas maneras de expresión con este abstraccionismo, que sí es de los pintores totalmente abstractos, y buscando nuevos soportes, nuevas maneras, nuevas dinámicas, pero al mismo tiempo consciente de lo que está pasando, ¿no? En el contexto político. Y creo que José Luis Cuevas también entra dentro de esta lectura politizada, que creo que me parece que falta leerla desde ahí, este grupo de jóvenes, y que José Luis Cuevas es muy importante, ¿no? En este sentido, y todos los diálogos que mantuvo con Siqueiros, al grado de que al final y en los 60, 70 pues lo invitaba a su casa, ¿no? Platicaban, tenían largas pláticas sobre lo que era el arte y lo que debía de ser el arte, ¿no? Entonces es fundamental José Luis Cuevas para leer este periodo y estos procesos. Paola, ya al inicio nos comentabas que era muy importante para entender este proceso del arte mexicano, el circuito del arte. En particular, el surgimiento de nuevas galerías que precisamente dan espacio a estas nuevas creaciones, tanto las abstractas como las neofigurativas. ¿Podrías también platicarnos un poco de estos espacios? Sí, pues como también lo mencionó Luis, ¿no? La Galería Price, que fue de las primeras galerías que surgieron en los 50, que es cuando emergen esta figura de la galería privada, ¿no? Porque la galería, como parte de un mercado del arte del Estado, que, bueno, si hablamos del arte realista, ¿no? Del arte de las primeras vanguardias del siglo XX, pues está, por ejemplo, la galería de Inés Amor, ¿no? Que justo funcionó como espacio para estos artistas, grandes artistas muralistas. Pero después, en los 50, sale estos espacios, nuevos espacios para el arte joven, para buscar nuevas dinámicas también, que son los mismos jóvenes crean, ¿no? Esta galería la crearon los mismos artistas, ¿no? Vladi, Alberto Gironella, Héctor Javier, José Luis Cuevas, son los que generan estos espacios justo para posicionarse
un ámbito internacional, en el mercado internacional también, y que lo que está sucediendo en otras partes del mundo, las galerías tienen pues la presencia para después proyectarlo, ¿no? Se dice que justo Gómez Sicre vio una exposición de José Luis Cuevas y le pareció maravilloso, y fue la manera en que viajó a Estados Unidos y presentó su exposición. Entonces creo que las galerías privadas que crecieron a lo largo de la década de los 50, ¿no? Más o menos en los 60 ya había unas 20, 25 galerías, y después van a seguir creciendo como espacios de exhibición y de experimentación también, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos esta exposición famosa de Los Hartos, que se hizo en la Galería Antonio Sousa, donde hay también performance, ¿no? Donde hay otro tipo de cosas. El performance lo está desarrollando también, por ejemplo, alguien como Juan José Gurrola, que expone estas acciones en vivo, ¿no? Entonces también los espacios de las galerías como espacios de experimentación plástica es muy importante. Y por el otro lado también las galerías en circuitos universitarios, ¿no? Que creo que la universidad tiene su granito de arena en la evolución del arte de la ruptura, como en espacios como la Casa del Lago o el MUCA, ¿no? Que les dieron oportunidad a estos artistas de presentar las nuevas propuestas, y que también fueron espacios de experimentación. Pienso, por ejemplo, en poesía en voz alta, ¿no? Estas acciones poéticas, también efímeras, ¿no? Como otra opción para expresar lo que estaba sucediendo entre los jóvenes mexicanos en relación al arte. Entonces creo que las galerías son muy importantes, y también son espacios polémicos, ¿no? Al decir, bueno, esta exposición la organizó por ejemplo, el Salón ESO, ¿no? Que estaba metido la OEA y también la Standard Oil. Entonces también se cuestiona, ¿no? El papel de los agentes privados, y qué relación hay, qué diálogo hay para, pues, decir, ya no queremos más realismo. Pero también, por otro lado, pienso en las galerías y en los espacios de exhibición, como la contrarrespuesta, lo que hablaba Luis de este Frente Nacional de Artes Plásticas, y también de los grupos del exilio. Pienso en esa misma década, en la de los 50, la convocatoria que hizo Franco para la Bienal, ¿no? De arte hispanoamericano, y la contrarrespuesta por parte de los artistas nacionales en la Galería La Flor, que está en Chapultepec, de hacer una contrabienal o una contrapropuesta a estas políticas fascistas, ¿no? Del arte que proponía Franco, y que atienden al llamado de Picasso de, bueno, vamos a hacer una exposición en contra de este arte fascista o encarnado por las ideas o políticas culturales franquistas, y se une este grupo de artistas mexicanos realistas. Entonces hay, pues, correlatos que están sucediendo al mismo tiempo, y que estos espacios son fundamentales para poder hacer esa lectura. Luis, tanto Paola como tú ya nos han comentado que estos nuevos artistas mexicanos, esta nueva generación, encuentran una serie de cómplices precisamente en los artistas del exilio, y que son una parte muy importante para este surgimiento de las nuevas galerías, y que creo que es un proceso que conoces de primera mano, ¿no? Y que nos gustaría que también nos platicaras un poco más sobre ello. Sí, en efecto, varios maestros del exilio español son referentes para los jóvenes de la época de la ruptura, ya sea como docentes o desde sus creaciones como creadores. Es el caso, por ejemplo, de Arturo Souto. Es un extraordinario pintor postimpresionista muy original, que vino exiliado, un pintor gallego que vino exiliado, y que daba clases a varios artistas mexicanos, entre ellos a Vicente Rojo y a otros más,
y se convirtió, su taller fue como una especie de, vamos a decirlo así, como de un laboratorio donde se estaban gestando nuevas propuestas artísticas con jóvenes que poco tenían que ver, no sé, con las problemáticas agrarias de la Revolución Mexicana o este tipo de temas. Entonces, él se significó como un maestro de primerísimo nivel y es una influencia de primerísima mano. Otros artistas también lo hicieron, Bardazano, por ejemplo, fue otro artista que tuvo influencia, al igual que otros más que influyeron en un muy joven que se malogró por Bohemio, que era Inocencio Burgos, gran dibujante. También tuvieron cercanía con este grupo de profesores del exilio, también con Enrique Climent, por ejemplo, eh, eh, Benito Meseguer, que él se fue más hacia la escuela mexicana de pintura, como ocurrió con algunos, pero por ejemplo Alberto Gironella, de ahí tomó, de la influencia del exilio español, tomó influencias para llegar a esta propuesta que a mí se me hace maravillosa, ese como barroquismo abarrotero increíble, con elementos conceptuales y con riqueza pictórica muy singular, también viene de esta línea del exilio. Curiosamente, la pintura del exilio no tuvo la influencia que tuvo el exilio en otros campos, donde es más visible, como por ejemplo en el filosófico, ¿no? Con Gauss, con Nicole, con María Zambrano, ni en otros más, porque claro, aquí existía pues un fenómeno plástico poderosísimo, que era la escuela mexicana. Entonces la relación con el exilio es difícil, entre mexicanos y entre escuela mexicana y exilio español es difícil, porque tienen que estar incluidos en la ruta de Siqueiros, o bien entrar en conflictos, como ocurrió con Ramón Gaya, como ocurrió en un caso muy interesante al principio con el padre de García Narezo, que era García, y ahora me acuerdo, el primero que criticó a Diego Rivera desde la revista Contemporáneos en 1928, García Maroto, muchas gracias, en efecto, y que posteriormente acabó unido a Diego Rivera en los años 50 también en una especie de centro de defensa al realismo artístico. Entonces, pero en fin, fue muy complicada esta relación, lo de Ramón Gaya es emblemático, con excepción de algunos momentos en que tuvieron alguna relación en común, como lo que mencionaba Paola, esta bienal antifranquista, que curiosamente de los que encabezan es Tamayo y no alguno de los grandes realistas mexicanos, pero tienen ahí un momento de unión, de encuentro rizomático, realistas mexicanos y pintores del exilio, pero en realidad fueron como caminos muy paralelos. Entonces, la influencia de los pintores del exilio, Climent y Souto, creo que entre los primerísimos lugares, es en segundos momentos y de manera un tanto indirecta con la generación de ruptura, desde luego como una influencia muy benéfica y muy marcada. Otro elemento que hay que considerar aquí es la gran influencia de la crítica de arte del exilio español, que es Margarita Nelken, que es una bisagra fundamental en el cambio del paradigma del mexicanismo, vamos a llamarla así. Es de las primeras en criticar mucho a la escuela mexicana, a los seguidores, y al mismo tiempo de buscar nuevos referentes en la cultura mexicana. De ella es un libro que se llama El expresionismo en el arte, que toma como fundamento a José Clemente Orozco y de ahí va embonando a la nueva vanguardia mexicana, Cuevas, etcétera. Y este libro lo retoman Selden Rodman, a quien había ya mencionado, y críticos internacionales como Michel Ragón. Entonces es a nivel de plástica y a nivel de crítica esta influencia. Luis, aprovechando tu increíble erudición y que ya has hablado de este cambio
paradigma. ¿Qué podrías comentarnos acerca de estos artistas que viraron de la figuración hacia lo abstracto, como en el caso mexicano en Soriano, o por ejemplo en el de los artistas del exilio Rodríguez Luna, ¿no? También es fascinante este tránsito porque de alguna manera encarna en individualidades un proceso cultural de la pintura que responde a una necesidad, digamos, inmanente. Es un camino lógico transitar cuando se está en la línea propositiva del arte, transitar de lo figurativo hacia la abstracción. Llega un momento en que a los artistas les va empezando a ser muy insuficiente reflejar la realidad, tal cual se ve, alejarse de ese verismo que de pronto los empieza a aburrir, empieza a agotarse y a transitar pues más a una abstracción que es la vía más o menos lógica que se va perfilando en las vanguardias pues a partir de la fotografía, con sus grandes momentos de encuentro y desencuentro con este medio, pero la abstracción supone un grado superior del arte en la medida en que se va volviendo autónomo de la realidad. Poco, por ejemplo, pensemos en alguien que estuvo algo ligada con ellos y que es un camino independiente y muy interesante, Cordelia Urueta, por ejemplo, cómo ella hace una figuración incluso mexicanista, pero necesariamente tiene que ir deviniendo en abstracta, incluso, bueno, interviene también su ceguera, desde luego, pero necesita expresiones más espirituales, digamos, y también expresiones mucho más abstractas también en su concepto a lo que somete el verismo representacional. Es un poquito la línea que siguen los americanos que de pronto dicen, leyendo a Valeriano Bozal, basta ya de representar al mundo, hay que destruirlo y volverlo a fundar, que es lo que hace un poco Jackson Pollock, y lo que hacen también los artistas que apoya Clement Greenberg, ¿no? También en un segundo momento después de la muerte de Pollock, con Motherwell, que también era alguien muy politizado, que estuvo en la Guerra Civil Española, etcétera, y que es plantear la importancia de esta bidimensión de la pintura, que no tiene que estarse apoyando de referentes externos, sino ser simplemente bidimensional y pintura, pintura. Un poco como Rothko, ¿no? En la capilla Rothko, que es un poco la culminación de este proceso, o de Motherwell, o de Naumann, o de tantos artistas que a quienes estorba ya la figuración. Este es el estar anclados a una imagen del mundo. Este es el propósito, uno de los propósitos del arte abstracto que va cautivando a muchos artistas. Yo siento que también, por ejemplo, a Felgueres, aunque él de pronto hacía arte figurativo también para sobrevivir, para vender, ¿no? Tenían muchos esta otra salida un tanto, bueno, ya estoy balconeando, pero bueno, un tanto clandestina de hacer un arte figurativo que permitiera la sobrevivencia, pero la propuesta era abstracta, era ir más allá de la representatividad del mundo, lo que hace Rodríguez Luna. Primero habla de la guerra civil, a la manera de Bartolí también, ¿no? Los campos de exterminio, el exilio en sí mismo, pero tiene que ir convirtiendo su arte en algo más autónomo, incluso que de la vulgaridad del mundo. Entonces hay que ir a la abstracción y hay que ir volviendo a la práctica pictórica como algo independiente y autosuficiente. Entonces me parece que es una consecuencia lógica y por eso lo vemos en tantos artistas, también en Enrique Echeverría, por ejemplo, en el propio Vicente Rojo, incluso en el propio Fernando García Ponce. Hay obras de él joven, claro, en que es absolutamente figurativo, y después transita a esta aventura loquísima, muy emparentada quizá con Schwitter, fantástica, con gran originalidad, quiero decir,
y significa pues esa libertad real del artista de desembarazarse del mundo. Esto tendrá una lectura también política que aprovecharán algunos, pero esto no será culpa de los artistas. El tránsito es hacia una expresión liberadora en todo sentido, a mi modo de ver. Paola, ¿tú cómo piensas también este viraje? Considerando, por ejemplo, el caso de Siqueiros, que con el accidente controlado llega casi justo a la abstracción, pero después veremos a dos artistas que cercanos a él, Pollock y Renau, que sí llegan al proceso abstracto como tal y que tiene mucho de este camino del que nos habla Luis sobre la liberación artística. Sí, pues en el caso, por ejemplo, de Siqueiros, que un mural como el de San Miguel de Allende, que es un mural inacabado, que justo en el relato que hace de cómo fue el proceso de creación de este mural en una escuela, ¿no?, de arte, con una serie de estudiantes, con un grupo de estudiantes norteamericanos, y que empieza a echar a andar su gran también obra de justo las décadas que estamos hablando, que es Cómo se pinta un mural, ¿no? Dice, el mural se hace en estos 13 pasos y es el manual de uso de cómo se debe de hacer este mural, y uno de esos pasos es la geometrización del espacio con un sentido dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Renau, trae este principio más como un análisis científico, ¿no?, racional y de experiencia del espectador, de cómo debe usarse la abstracción, ¿no?, la geometrización del espacio, pero es simplemente un proceso para llegar a lo que quieren decir, que lo que quieren decir es un tema histórico, político, social, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, la abstracción en un artista como Siqueiros o como Renau, que es la escuela, ¿no?, el gran maestro de Renau en el muralismo es Siqueiros, y que vamos a ver una obra que no es muy conocida en la RDA, de unos murales que hizo en una escuela de obreros en Halle Neustadt, que es un mural de 36 metros cuadrados de alto, y entonces ahí se pone a pensar, regresa a los principios de cómo se pinta un mural, y se pone a pensar cómo puede resolver un mural de esa dimensión, ¿no?, de 36 metros de alto, frente al espectador que habita y el transeúnte, ¿no?, de este urbanismo socialista que está en la República Democrática Alemana. ¿Cómo puede resolver esto? Entonces acude a la abstracción, ¿no?, para resolver esas cosas. Entonces piensa el espectador que viene, que va a acercarse al edificio, en realidad tiene una mejor visualidad de lo que está sucediendo a través de figuras abstractas. Y si me voy acercando, pues ya vas viendo a Stalin, a Lenin, ¿no?, a todos los personajes que, pues, que está tejiendo el discurso, ¿no?, el mensaje y esta función política del mural. Entonces, en el caso de Renau, pues sí es totalmente la abstracción, un proceso técnico, científico para resolver el espacio, ¿no?, pictórico, el espacio del mural. Entonces, yo creo que hay esas dos vías sobre el abstraccionismo en estos artistas. Uno sí la vía experimental de otras formas, y otros simplemente como un procedimiento técnico que tiene que suceder para realizar la obra, ¿no? Bueno, pues el tiempo nos lleva a dar cierre a este conversatorio, pero ha sido un gran gusto poder tener una voz consolidada y con tanta experiencia y con tanto que ofrecernos como es el caso de Luis, y también que nos haya acompañado una joven investigadora y curadora independiente que está renovando estos temas, que siempre habrá nuevas maneras de acercarnos a ellos. Así que desde el Museo de Arte Moderno les agradecemos por su participación. Agradecemos al público que nos ha acompañado. Esperemos que esta experiencia les permita acercarse más al arte moderno, que podamos tener estos
reuniones a través de las plataformas virtuales. Como les he dicho, tenemos el recorrido virtual de la exposición Manifiestos del Arte Mexicano, y esta conversación también es parte de todo nuestro programa que estamos haciendo para comenzar el festejo de los 100 años del inicio del muralismo en México. Así que desde el Museo de Arte Moderno, muchas gracias y buenas noches. Gobierno de México.